Profe, ¿qué tal? Buenos días, ahorita comenzamos, ¿eh? Hoy veríamos una teoría. Sí. Ah, perfecto. Gracias. Ok. Ok, creo que ya podemos empezar. Nos quedamos viendo la última vez lo que era la parte de mantenimiento productivo total y vimos también pues el objetivo global del mantenimiento, en donde nosotros lo que queremos preguntarnos es dónde estamos ahora, qué se puede hacer para obtener la meta, cómo haremos que suceda y dónde deseamos estar, ¿no? Habíamos platicado un poco acerca de que es una filosofía más que, o una serie de estrategias, más que un objetivo como tal o una metodología como tal, en donde lo que buscamos es que se genere una eficiencia global y fomentar la participación de todos los departamentos para mejorar el ambiente. Y dentro de los beneficios que íbamos a encontrar, uno de estos era en la seguridad, una cultura de prevención de eventos negativos para la salud. O sea, dentro de esto que vamos a observar, que muchas veces vamos a tener en cuenta que los accidentes dentro de las empresas pueden llegar a ocurrir debido a diferentes cosas, por algo son accidentes, y que lo importante no nada más es tener en este caso la reacción de a lo mejor prevenir este tipo de accidentes, sino que muchas de las veces cuando llegan a ser inevitables o que llegan a suceder por cuestiones ajenas a lo que se tiene en cuenta o a lo que se tiene digamos que en todo caso, pues previsto, como un sismo puede ser, o como por ejemplo, no sé, un incendio, que también puede suceder, pues nos vamos a dar cuenta de que el principal problema o el que pudiera ser uno de los, digamos que, momentos más complicados es cuando no se tienen ninguna instrucción acerca de lo que nosotros debemos de hacer en situaciones complicadas como lo viene siendo esa. Entonces, ¿qué es lo que normalmente debe de ocurrir? Debe de existir un manual o instrucciones como tal que te digan con quién acudir, hacia dónde ir, hasta qué decisión tomar, a quién llamar, cómo actuar, porque los accidentes que pudieran llegar a ocurrir en diferente momento son cuestiones que a veces puede ser debido a muerte el tiempo y la forma en la que reacciona el personal que se encuentra dentro de esta empresa. Entonces, nosotros vamos a ver que en muchas empresas que ya tienen alguna certificación o que manejan este tipo de filosofía, si hay un manual de instrucciones para, una vez que suceden accidentes como los que hemos visto en video, tener una reacción rápida y tratar de minimizar, pues digamos que al mínimo, la pérdida humana o en un dado caso, cuidar lo más que se puede la integridad del personal.
Esto a veces incluye políticas tan simples como lo que nos encontramos ahorita en pandemia, ¿no? Si ustedes van a algún tipo de fábricas, no nada más es que tengan su tapetito ahí con alcohol seco, sino que ya ellos son muy estrictos en cuanto a las medidas de seguridad para la parte de COVID, ¿no? Y te hacen un test en el que tú muchas de las veces sí puedes mentir, puedes colocar ahí que no es cierto lo que estás haciendo o que no tienes ningún síntoma y demás, pero al menos para la parte de la entrada si te hacen, por ejemplo, usar cubrebocas obligatorio, en algunas te obligan a usar doble cubrebocas, además de que tu equipo de seguridad, que puede ser, por ejemplo, una careta, y al entrar te obligan a colocarte gel en las manos y te checan la temperatura, ¿no? En un dado caso de que sea la temperatura, pues no te dejan entrar y ahí en esos lugares sí es en la frente, ¿no? No, a pesar de que te puede explotar el cerebro, aquí en estos casos no les importa. También vamos a ver que de repente, bueno, en muchas de estas fábricas, también lo que se te pide es un calzado de seguridad, por ejemplo, en otros casos es mezclilla lo que tienes que traer una identificación y en algunos otros casos tú tienes, si vas a realizar un trabajo o algo, tú tienes que tener seguro y ellos tener la información del seguro por si llegas a tener un accidente, saber hacia qué clínica te toca ir o a dónde te tienen que reportar para que todo esté contemplado, ¿no? También ellos deben de saber si estás protegido o no contra esta parte. En el caso, por ejemplo, de la parte auditiva, muchos de ellos también, aparte de un casco, te obligan a usar orejeras para poder cubrir esta parte, ¿no? Y saber que todo se encuentra de forma correcta. Hay casos en los cuales, por ejemplo, vamos a encontrarnos con que el ambiente de trabajo sí excede a lo mejor o genera un ruido que es incómodo o genera problemas conforme pasa el tiempo. Y es aquí donde nosotros tenemos que, bueno, verificar nuestro equipo de protección y para poder entrar a estas plantas, pues tendremos que tener esto, ¿no? También en esta parte o en el beneficio de la seguridad vamos a ver que hay un incremento de la capacidad de identificación de problemas potenciales y de búsqueda de acciones correctivas, que fue donde empezamos a nosotros a ver videos, ¿no? Donde, por ejemplo, si hay un área que es complicada o peligrosa porque el movimiento que hace o que genera dicha máquina puede ser peligroso para la integridad de la persona o del operador, bueno, colocar a lo mejor una barrera con sensores fotoeléctricos o con fotoceldas, de forma en que cuando se cruce esa barrera, pues la máquina se pare o se alarme o se detengan las maniobras de movimiento en dicha zona, ¿no? También, por ejemplo, esa es la razón por la cual existen las rejas que se colocan en las máquinas y que tienen seguridad. Es decir, que no se pueden abrir hasta que se haya presionado el paro de emergencia. Obviamente todo esto es caro, pero bueno, vale más la pena porque sigue saliendo más barato que la vida de cualquier persona. En otros casos vamos a ver que hay escáneres de 360 grados o de 180 grados que permiten ubicar a cierto objeto que esté fuera del rango de visión, de forma en que si es extraño para lo que viene siendo el objeto y está dentro de ese rango, pues que mande parar la máquina, ¿no? Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en muchas máquinas que entregan el cartón ya apilado, tienen escáneres a la salida por si alguien está todavía ahí cerca del puente donde baja la pila de cartón, pues que no llegue a bajar completamente porque lo puede aplastar, ¿no? En otros casos vamos a ver cuerdas que están alrededor de esas zonas peligrosas que al momento de nosotros acercarnos no hay forma de que nosotros digamos que nos introduzcamos más al área si no tocamos la cuerda y la tensionamos más. Entonces, de esta forma, al tensionarla, se genera un paro de emergencia, de forma que también si nuestro cuerpo llega a ingresar a esta zona, para la máquina. Existen otros elementos como lo vienen siendo salvamanos, que ya los hemos comentado, que son como una L o como una solera, por así decirlo, que está colocada precisamente entre rodillos y balanceada por si se toma o si se coloca un objeto por encima o por debajo de mayor dimensión a lo que se tiene estipulado. Ese objeto se va a mover y se va a cambiar el balance y al moverse activa un switch que lo que hace es muy sencillo, es modificar en este caso el estado del relevador de seguridad y demás para poder, digamos que, mandar parar la máquina y hasta ahí, ¿no?
Entonces, esto es la parte que nosotros tenemos que tener en cuenta y nosotros tenemos que contemplar. Ahora, también, como parte de los beneficios que presenta este tipo de filosofías, es la prevención y eliminación de causas potenciales de accidentes. Aquí es donde yo les comentaba, a veces un accidente viene hasta en usar una esmeriladora, ¿no? Muchas de las veces el problema viene a ser a que muchas de estas herramientas, como son sencillas y simples de usar, y al mexicano común y corriente, al de a pie, le da pena preguntar sobre cómo se usa o sobre cómo se hacen ciertas cosas, sobre todo en ese tipo de casos es como que, no, pues ahorita aprendo cómo lo hago, cómo lo uso, con qué y qué no lo debemos de usar. Las esmeriladoras tienen un cierto radio para sus discos, entonces si nosotros colocamos un disco más grande del que permite, muy probablemente rompamos ese disco y podamos incrustarnos alguna de las piezas de ese disco en el cuerpo, incluyendo cara, ojos y demás, ¿no? Que viene siendo complicado y que mucha gente ha perdido ojos o hasta ha muerto por esto, ¿no? Las pulidoras también a veces pasa de que no sabemos identificar que los discos tienen una máxima velocidad y que dependiendo si es pulidora o si es esmeriladora, vamos a tener ciertas revoluciones y que si superamos esas revoluciones también es peligroso y que también debemos de considerar el tipo de material que vamos a cortar, porque hay discos que son nada más, por ejemplo, para metal y también hay discos que son para plástico nada más o madera como tal. Entonces, si nosotros utilizamos un disco, por ejemplo, de madera para cortar metal, evidentemente vamos a romper el disco y vamos a muy probablemente a dañar nuestra integridad. Por eso es importante muchas de las veces preguntar o decir, no sé usar este elemento, ¿no? Lo mismo pasa con las soldadoras. ¿Por qué? Porque pues es complicado preguntar porque a lo mejor se burlan de nosotros y demás, pero es mejor preguntar, ¿no? Porque muchas de las veces, ¿qué es lo que pasa? Tendemos a soldar o tendemos a acostumbrarnos a que la soldadura es algo tan simple, pero no nos damos cuenta de que dependiendo del tipo de soldadura, sobre todo si es de arco, si nosotros llegamos a hacerlo con parte de nuestro cuerpo expuesta y llegamos a tocar eso, ya el objeto que estamos soldando, mientras aplicamos la soldadura, vamos a recibir nosotros esa descarga porque nosotros también somos parte de eso. Y son cosas interesantes que nosotros debemos de ver o de visualizar porque no deberían de pasar. Un ejemplo y muy claro y muy práctico. No sé si alguna vez han visto el video en el que cae un rayo en un estadio y solamente mueren cierto grupo de jugadores, no todos se mueren en un estadio de fútbol. Sí, lo vi. Ok, los que no murieron, bueno, en su mayoría traían calzado de caucho y los tacos como tal eran de hule como tal. Mientras que los que sí fallecieron al instante eran los que traían tachos de acero en ese momento. Pues, ¿qué pasa? Bueno, es complicado el pensar que esto pudiera llegar a pasar, sin embargo pasó. Y recordemos que pues cuando este tipo de cosas suceden es normal porque hay descargas que no están bien, digamos que, pues no balanceadas, pero es que hay una carga electrostática importante en el suelo que nosotros estamos pisando. Entonces, cuando este tipo de situaciones llegan a pasar, bueno, nosotros podemos tomar medidas que a partir de esto pudiéramos no volver a hacer o tener o tomar en cuenta para evitar que este tipo de cosas nos vuelvan a pasar. Otro caso pudiera ser el de, no sé, un ejemplo, si es muy seguido o muy constante que hemos visto que caen rayos cerca y hay una cantidad considerable de árboles cercanos, habitaciones y demás, pues aterrizar dichos árboles también, porque sí se puede hacer. Entonces son medidas que a lo mejor como tal no es común que las hagamos, sin embargo es interesante porque podemos prevenir o eliminar causas potenciales de accidentes que pudieran terminar con la vida de una persona. Lo mismo con el usar guantes de carnaza, con usar diferente tipo de indumentaria que a nosotros nos permite evitar accidentes, comprar desarmadores aislados, comprar caretas, comprar, por ejemplo, si vamos a soldar, las caretas automáticas para que nunca se nos olvide ponernos la careta y poder soldar y que el pretexto de es que no veo no sea como tal, no pueda existir o no pueda caber dentro de esta planta, ¿no? Y vamos a ver que, bueno, ahí conviene tener una de buena calidad, de respuesta útil rápida
y vamos a tenernos o vamos a darnos cuenta de que es importante considerar esto, ¿no? Ahora, lo mismo saber que, por ejemplo, si queremos soldar con arco, pues no debemos de usar pupilentes y demás, ¿no? Porque pudiera ser que se nos quedara pegado este tipo de accesorios dentro de nuestra córnea y tendríamos que lubricar antes de removerlas, ¿no? Eh, el hecho, por ejemplo, también de recibir golpes y de, este, digamos que cortes también, es algo que nosotros debemos de prevenir. Existen los guantes de nitrilo, que son guantes que tienen la característica de que son resistentes ante cierto tipo de navajas. Obviamente, ejerciendo la presión correcta, pues puede ser que se rompan, pero también nos pueden ayudar, sobre todo si hacemos un trabajo que manipula mucho, por ejemplo, objetos cortantes, pues sí, unos guantes de nitrilo pudieran ayudarnos a nosotros para evitar este tipo de problemas o de nosotros evitar accidentes en este aspecto. O, en el mejor de los casos, podemos considerar realizar una maniobra de automatización para minimizar el riesgo y además evitar a toda costa el contacto humano con esta parte, ¿no? Es por eso que muchas de las veces ustedes van a encontrarse de que ciertas maniobras muy peligrosas ya ni siquiera las realizan las personas como tal, sino ya hay brazos robots o maniobras con sistemas robóticos que pueden lograr lo mismo en el mismo tiempo o aún más rápido sin tener en riesgo a nadie, ¿no? Y es donde pudiéramos nosotros encontrar la solución a este tipo de problemas y en donde se puede justificar un proyecto de automatización, porque muchas de las veces el problema no nada más como tal es hacer el proyecto, sino venderlo. Bueno, una de las cosas que más venden los proyectos de automatización es el poder eliminar causas potenciales de accidentes, porque recuerden que no hay como tal una cantidad establecida que valga o equivalga a lo que viene siendo la vida humana como tal, porque no es algo que es invaluable como tal. Entonces, sí justifica mucho los proyectos de automatización, el realizarlos, el nosotros poder eh, eh, vender este proyecto como tal, si podemos asegurarnos de eliminar el riesgo de un accidente dentro de la planta, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos son fáciles de vender si esto se cumple como tal. Otra de las cosas que vamos a observar, por ejemplo, es eliminar radicalmente las fuentes de contaminación y polución. Como ustedes pueden saber, bueno, hasta hace poco todavía estaba México, por ejemplo, entrando a lo que viene siendo un código de red, en el cual se buscaba, por ejemplo, mejorar la calidad de la instalación eléctrica como tal, y para esto comprometemos a las empresas a tener un factor de potencia muy bueno, entre 0.91 y 0.95, y ahí va a ser gradual, ¿no? Ya tenerlo arriba de 0.95 es poco probable y nunca va a ser también tan recomendable en algunos de los casos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Sí hubo una mejoría en el suministro, que obviamente después de, más o menos después del 2018, a mediados de 2019, se perdió porque, bueno, se dejó de apostar por este tipo de políticas, ¿no? La parte, por ejemplo, de los acuerdos de París, en la cual se trata de eliminar realmente la cantidad de contaminación que generan los países como tal. Ahora, realmente si ustedes se fijan en el tiempo de cuarentena, pues sí hubo mucha gente, sobre todo las primeras semanas, que no salió de su casa como tal y se redujo el tráfico vehicular de forma impresionante. Si ustedes tuvieron la oportunidad de salir como un servidor que pues tenía que salir porque hay que trabajar, a veces de repente un trayecto que a lo mejor te tocaba de 30 minutos o de 45 minutos en una hora pico, lo llegabas a hacer en 10, 15 minutos. ¿Por qué? Porque casi no había carros y eso debido a que teníamos esta cuarentena que realmente no fue estricta como tal, pero como que la idea fue que estuviéramos en cuarentena unos días para poder evitar el riesgo, ¿no? Como tal. Entonces, y sin embargo, o sea, a pesar de todo esto, nosotros vimos que la contaminación como tal de la ciudad no se redujo. Lo mismo pasó en la Ciudad de México. Ustedes observan la cantidad de vehículos que existen en la Ciudad de México. Sí es una fuente considerable, sí es algo importante, pero aún a pesar de esto, de la cuarentena como tal, no se redujo de manera significativa la contaminación. Eso es porque, bueno, si ustedes se remontan a estudios hechos hace 50 años, la contaminación en la Ciudad de México era muy similar a la que está hoy.
Y entonces el parque vehicular de hace 50 años al de hoy no tiene nada que ver, es más pequeño. Entonces el problema como tal de la contaminación y demás no viene de los carros, viene de las empresas como tal, que sí son grandes empresas que por lo general sí realizan este tipo de prácticas en las cuales digamos que aumentan la cantidad de contaminantes que generan y mandan hacia el exterior, ¿no? Entonces, el problema como tal realmente viene siendo las empresas y las empresas que no tengan esta política de tratar de reducir sus fuentes de contaminación, pues obviamente son las que más van a estar contaminando dentro de nuestro ambiente. Entonces, la idea de los acuerdos de París era obligar a estas empresas a comprometerse a ir reduciendo, a invertir en investigación, a invertir en nuevas tecnologías que les permitieran reducir este tipo de contaminantes, lo cual viene siendo una buena idea y no es nueva. Ya, por ejemplo, tenemos el protocolo de Kioto y otros protocolos que nos permitirán a nosotros como tal darnos cuenta de que sí se puede hacer modificaciones. Incluso, por ejemplo, Shell ahorita está siendo regulada y se le está obligando a que tenga una menor cantidad de, a lo mejor no de producción como tal, pero sí que reduzca la cantidad de emisiones que da hacia el medio ambiente, no importa en qué país esté. Entonces, eh, esto, aunque en México ya no sea una tendencia como tal, la idea es que sí vaya cambiando y que sí eventualmente las empresas se vayan asegurando. El problema cuál es, bueno, vamos a darnos cuenta de que muchas veces hablar de energías limpias o de esta parte, pues es un tabú, es un tema que es complicado y que además, pues el principal problema es la inversión que se hace. Es cierto que es caro, sin embargo, bueno, en algunos casos sí valdría la pena invertir, en algunos casos, por ejemplo, pues empresas que sí hacen este tipo de contaminación, buscar no verlo como una inversión, sino ser como socialmente responsables. Ese es el problema, que como tal, el ser socialmente responsables, pues es algo que va a costarnos dinero en lugar de generarnos. Y es complicado que alguien quiera invertir en esto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tener una, no sé, una planta de cogeneración para aprovechar, generar energía eléctrica a partir del vapor que ya generamos nosotros o de la combustión que ya tenemos, pues es algo que no es tan barato y que sí puede ser algo, pues, eh, que no se podría vender como tal, o sea, que no podríamos sacarle un beneficio económico como tal. Sin embargo, al ser una empresa socialmente responsable, pues valdría la pena considerarlo para evitar el tener pues estos altos consumos o el generar más contaminantes y demás, ¿no? O aprovechar incluso más nuestras energías que ya tenemos, ¿no? El hecho de volver al combustóleo pues tampoco es algo que sea socialmente responsable, aunque muchas veces sí es de lo más económico. Por ejemplo, si estamos hablando de la parte de gas, involucramos quemadores de mayor calidad y que tengan una mayor eficiencia, pero estamos hablando de un costo a lo mejor de 700,000 pesos en lugar de un costo de, no sé, un horno sencillo de 400,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya estamos hablando de que por los puros quemadores ya se subió unos 10,000, 20,000 o 30,000 pesos el puro costo fijo del horno como tal. Sin embargo, la eficiencia y el consumo es muchísimo mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el hacer este tipo de cosas es complicado. Incluso si ustedes observen en los inversores, en los mini split, el precio del inversor con mini split y de los que no tienen mini split, digo, de los que no tienen inversor, y varía de 5,000 a 10,000, por ejemplo, o de 7,000 a 12,000 o a 14,000. Pero realmente es mejor colocar la parte del inversor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es complicado el cumplir con esta parte de ser socialmente responsable. ¿Por qué? Pues porque muchas de las veces no es barato como tal, ¿no? Otro beneficio, pero ahora en productividad, es tratar de eliminar las pérdidas que afectan la productividad de las plantas. Muchas de las veces yo les decía, bueno, a lo mejor es el acomodo, la distribución de los elementos, la forma en la que entran las materias primas, en cómo se organizan, en cómo se colocan, en dónde están puestas, el método de salida de las materias primas, cómo está puesto ya el proceso o cómo está la salida del producto una vez que ya ha sido transformado
y cómo está la distribución del almacén para poder entregar de una forma más eficaz. Entonces, lo que se busca es precisamente eliminar todas estas pérdidas para poder aumentar la productividad y mejorar la fiabilidad y disponibilidad de los equipos que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí en esta parte, al mejorar la fiabilidad y disponibilidad de los equipos, involucra a lo mejor un plan de mantenimiento donde nosotros podamos tener un análisis del estado actual, un análisis de la base de activos que nosotros tenemos, y a lo mejor aquí, no sé, utilizar algunas técnicas como un análisis FODA, o como un estudio de mercado, o como podemos tener otros elementos que nos pudieran permitir a nosotros medir o visualizar o auditar o colocarnos en qué posición estamos actualmente y qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y también, por ejemplo, nosotros poder desarrollar una visión, una misión, principios, guías, beneficios, por ejemplo, que nosotros tengamos al colaborar con otras personas y demás. Pero para esto tenemos que identificar qué es en lo que nosotros podemos mejorar y de ahí que vengan las auditorías de este tipo, ¿no? Porque de esta forma podemos mejorar la fiabilidad y disponibilidad de los equipos. Ahora, muchas de las veces estos servicios pueden ser planeados en horarios específicos, en paros específicos, para poder, por ejemplo, pues visualizar como tal dónde nos encontramos en cuanto a un estado como tal de los equipos y demás. Observen, por ejemplo, lo siguiente. Un segundo. Un ejemplo, por ejemplo. Esto sería la limpieza de variadores como tal. Aquí está el variador. Ahí está como tal. Vemos nuestro variador de velocidad. Ahí está su ventilador. Y esto es lo que nosotros tendríamos al quitar el ventilador del variador. Entonces, ¿ustedes qué pueden observar en este disipador de los módulos IGBT? ¿Qué ven? Eso es a quitar el ventilador que enfría el control de velocidad. ¿Qué pueden visualizar? ¿Está limpio? Ustedes podrían pasar el dedo por ahí y comer. Ah, no, pues no. Sí, Como tal, no, ¿verdad? Entonces, la suciedad es uno de los problemas que ya hemos platicado, de que muchas de las veces los problemas de la maquinaria está en lubricación, limpieza y ajuste. Esto sí nos puede llegar a afectar eventualmente porque como tal, a lo mejor no eliminamos digamos que, o disipamos correctamente el calor como tal. Y ahí ustedes lo pueden ver, ¿no? Ahí estamos abriendo el equipo. Y esto es ya después de darle mantenimiento. Observen ustedes ahora cómo se ve. Sí hay suciedad, es cierto, pero observen de esto a esto. Se ve mucho mejor, ¿no? Este es el ventilador como tal. Este es otro variador, observen ustedes. Pero este es el que nos interesa. Observen este variador cómo está puesto. Las terminales, por ejemplo, ya están expuestas algunas. La cinta vulcanizada que tenían alrededor ya se removió en algunos de los casos. Observen cómo hay marcas de que ya ha habido problemas de cortocircuitos aquí. Y ahí está, ¿no? Las terminales ahí, colocados sin terminales como tal. Y observen qué pasa cuando quitamos el variador. Bueno,
se exponen sus ventiladores para enfriarlo de esta forma. La rejilla ya está rota por completo. Ahí, sinceramente, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que buscar cambiar el variador como tal. ¿Por qué? Pues porque no se va a enfriar el variador. Aunque tengas el disipador, no va a haber un elemento que permite el intercambio de calor como tal. Entonces, eventualmente ese variador va a fallar. Vean cómo está expuesto. Vean la suciedad que trae. Vean cómo está sucio y observen cómo está colocado, ¿no? Ahí se ve un ¿Eso poco. es mugre o es más bien de que se quemó? Eso es aceite. Ese es el efecto del aceite en los equipos. Uno de los problemas principales que tú vas a lidiar como ingeniero de mantenimiento o como ingeniero electrónico es que mucha gente piensa que es bueno agregarle WD-40 a todo, a los tacos, a todo. O sea, porque el WD-40 como tal, pues ayuda a aflojar. El WD-40 es un aceite como tal. Si tú le echas aceite a un equipo, un componente electrónico como esto, aparte de que te debilita el plástico, la estructura de alrededor, te puede ocasionar cortocircuito porque es un material que puede ser conductor. Entonces, si se junta entre fases, pudiera llegarte a causar un cortocircuito. Pues aquí fue que una mezcla de que le echaron WD-40 y el vulcanizado de un PVC especial que fabrican, que modifican ahí, que transforman ahí, que también genera mucho aceite y se evapora y ese aceite llega a muchos lados, es como la humedad. Entonces eso es lo que pasa. Entonces todo lo que tú ves ahí es mugre o polvo que se va acumulando en ese aceite. Por eso Es lo les... mismo como cuando es la grasa de la cocina. Ah, exactamente. ¿Te has fijado cómo se genera ahí un lugar donde hay mugre? Y tú dices, bueno, es que se limpia a diario aquí porque es la cocina, pero porque ahí hay polvo y mugre, porque el aceite como tal lo atrapa. Ujú. Entonces, como no se puede mover, ahí se queda y se va acumulando y acumulando y acumulando. Y uno podría pensar, es que no tiene sentido, ¿no? Porque si se limpia la cocina a diario, o no es un lugar que esté expuesto al polvo, ¿por qué pasa? Pues porque el polvo como tal se esparce por todos lados y es atrapado por ese tipo de elementos. Ok. Ahora, ahí observen cómo está roto esta parte que sostiene los ventiladores y la suciedad del interior del disipador. O sea, no es tanta, pero sí hay algo de suciedad, ¿no? Como tal. Vean los ventiladores cómo están recubiertos como de una grasita, como si sudaran, ¿no? Ahí se puede ver. Como si estuvieran sudando, lo cual pues no debería, ¿no? Porque es un plástico como tal. Y ahora véanlos ya limpios. Y Para quitar observen, ese aceite que se queda evaporado, ¿con qué químico sería? mira, se utilizan limpiadores de contactos, pero en realidad lo que se utiliza es cualquier dieléctrico como tal. Ahora, en Steren te venden por ejemplo, limpiador de circuitos y se llama limpiador de dispositivos electrónicos delicados. Ahora, es bueno, pero es muy agresivo. A lo que voy es muy, muy abrasivo como tal. O sea, si tú te lo echas en la mano y tienes una cortadita muy leve, te arde con todo. Pero sí es bueno para limpiar este tipo de cosas. O sea, sí limpia, pero es incluso abrasivo. Lo mejor es un dieléctrico, por ejemplo, la marca WURTH, Wurt, hace un limpiador de contactos que es muy bueno. Entonces es un dieléctrico como tal que suple o desplaza cualquier molécula de agua, elimina la suciedad y te ayuda, por ejemplo, para que si tú le das un cepillado remuevas cualquier tipo de sustancia. Y puede secar en algunos de los casos con ese tipo o con un removedor de humedad como tal, que también lo venden. Es un químico que se llama removedor de humedad como tal. Entonces aquí es donde tú puedes poner, aunque muchas de las veces al tubo aplicar el limpiador de contactos, se evapora y no te deja ningún residuo dentro de estos elementos, ¿no? Entonces es aquí donde tú puedes ver
diferentes. Creo que yo tengo algunos aquí, dame un segundo. Dame un segundo y ahorita lo muestro como tal esta parte. Mira, este es el eliminador de humedad. Entonces se utiliza mucho precisamente, por ejemplo, para esos problemas en los cuales ya tienes humedad muy ubicada, ¿no? Y luego están estos que son los limpiacontactos. Entonces estos son como tal materiales dieléctricos que utilizas para limpiar estos circuitos. Y este como tal es no es que este ya no tiene. Este es el limpiador de circuitos de Steren. Aunque este es muy abrasivo, ¿eh? Es un poco rudo, pero sí, sí funciona. O sea, sí es más económico que uno de estos, por ejemplo, que este. Mucho más económico. Entonces, cuando no hay presupuesto, pues el otro, ¿no? Pero si tienes presupuesto, a lo mejor uno de estos es el que te conviene. Pero en realidad es cualquier de eléctrico que tú utilices como tal, ¿no? Entonces, cualquiera de estos te puede servir para resolver ese problema que tienes ahí. No sé si sí contesto tu duda, Joshua. Sí, gracias. ¿Sí? Ahora, observen ya cómo se ve después de limpiar. Incluso cómo los ventiladores se ven hasta como desgastadones. La pieza, observen, incluso ya está pegada previamente, lo cual hace complicado colocarla y que esto quede en su lugar, ¿no? Y que permita el enfriamiento. Y pues hubo que hacer una maniobra de este tipo, ¿no? Que no está bien, pero pues como no podemos reemplazar de forma inmediata, pues lo que se buscó es colocar este tipo de elementos de forma que funcione y que no estorben como tal y que no queden colgando porque de nada sirve, ¿no? Al contrario, esto es peligroso porque donde se atore, la fuente que alimenta esto se puede dañar. Y observen al limpiarlo lo que salió como tal. Esto no se veía antes, ¿no? Y si observan cómo se ven unas manchas como blancas, Sí. ese es el debilitamiento por deshidratación del plástico como tal. Eso es por echarle aceite al plástico. Porque el aceite, pues recuerden que previene la oxidación como tal, o sea, no va eliminando esto y así es como quedó ya un poquito mejor, ¿no? Profe, ¿Sí? entonces ponerle aceite a los plásticos así de larga lo debilita más, o sea, Sí, lo debilita, lo daña. entonces no es recomendable o No, no es recomendable. Al plástico no. No, no, es que si vas a usar aceite, por ejemplo, ¿para qué es? Si vas a taladrar, si vas a, si quisieras aflojar un tornillo, por ejemplo, ahí sí se justifica. Pero después de que lo aflojaste, limpias, ¿sí me explico? sí, que no quede nunca el De residuo. que no queden residuos, porque si dejas con residuos, pues no. Otra, cuando vas a limpiar, por ejemplo, un control de velocidad, tienes que desmontar a fuerzas. O sea, tienes que sacar el pin out de tu cableado. Por esa razón ves tú esto, ¿no? Ves tú fotografías de este tipo. Está bien, Isidro, no te preocupes. Ves tú el pin out ahí para identificar, ok, dónde va cada cable y ya que identificas dónde va cada cable, entonces
lo desconectas todo, y ya que lo desconectaste, entonces ahora sí, desmontas el variador y ahora sí ya lo puedes limpiar. Porque también es bien común que, ay, ¿para qué desconecto todo si lo puedo limpiar así? No, pues no vas a llegar. Es bien complicado. Y a veces el espacio es muy cerrado. Entonces, para limpiar ese tipo de cosas, sí es necesario el tener que desmontar y hay que desconectar, anotar dónde iba cada pieza, cada parte y pues ya realizas esto. No sé si me explico. ¿Alguna otra duda, Sí. jóvenes? Ok, entonces. Profe, ese control de velocidad, ¿qué alimentaba o para qué era? Para un motor. Es como, todos esos son para motores de alterna. Y esos son para unas extrusoras. Bueno, diferentes partes o piezas de una línea de extrusión. Y Esas se son. tuvo que cambiar entonces por uno nuevo, ¿verdad? No como tal, se ¿No? dejó trabajando, por eso viste al final como, Se le hizo la limpieza, ¿verdad? aparte de hacerle la limpieza, lo acomodamos para que quedara como que funcionando a pesar de que no tiene la tapa de los ventiladores. Entonces, de esa Ok. forma, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues, o sea, sí, al hacer este arreglo, déjame te lo muestro. O sea, si tú lo dejas así expuesto como tal, así, pues no se va a calentar. Ujú. Entonces, ¿qué se hizo? Pues como sabemos que hay problemas para este tipo de aplicación, hicimos esto. Entonces, si te fijas, pues todo está como que pegado, pues. Esto es una mexicanada, pero funciona. Y con esto lo que hacemos es asegurarnos de que siga enfriando. Además de que ahora sí ve la limpieza del ventilador, por ejemplo. Ajá. Ya no se ve como sudado, ¿no? Entonces, ¿los tornillos se barrieron o por qué le pusieron como ese Porque cepillo? esto estaba detenido por una pieza de plástico. Esa pieza de Ah, ya. plástico es esta pieza. Ujú. Entonces está rota, ya no funciona. De hecho, cuando lo sacamos ya estaba así. Cuando lo saqué, ve cómo está ahí la pieza. Ujú. Ahí se ve mejor. Eso no te detiene nada. ¿Qué marca es el variador, profe? Yaskawa es muy bueno. Muy, Muy muy bueno. bueno. Yaskawa es muy bueno. En variadores sí. Entonces, por eso te lo comento. O sea, aquí el problema cuál es que ya lo tienes que dejar trabajando, ¿no? Porque la idea era darle mantenimiento, no quitarlo. Y si Ajá. no hay repuesto de inmediato, pues no hay nada que puedas hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es muy simple. Digamos que se coloca los ventiladores de forma que funcionen por el momento. Entonces, ¿cuánto duró parada la máquina? Un sábado completo, pero pues eso Un sábado. ya estaba planeado. Ellos no Ok. trabajan ni en sábado ni en domingo. Por eso se le da mantenimiento el sábado o el domingo. Ujú. Entonces, a menos de que falle por alguna razón complicada, como pudiera ser un mal ajuste o un cortocircuito y demás, realmente no paran. ¿Sí me explico? Tratan de parar lo menos posible. Y debo de Ajá. aclarar que el mantenimiento que le dan ellos a su planta es muy bueno. Nada más que como te comentaba, hay mantenimiento ya de alto nivel. Entonces, ¿qué implica? Esto ya no es considerado como algo que un operador deba de hacer. O sea, darle limpieza a ese tipo de equipos no es un Sí. mantenimiento que un operador como tal deba de hacer, porque ya tiene que involucrarse con cosas que sí, a lo mejor son de limpieza, pero ya son limpieza de equipos que ya son un poco más especializados, ¿no? Y que qué es lo que puede pasar. No sé si han visto el video de un cuate lavando tarjetas PCB con agua y Ah, sí. jabón. O sea, porque es que eso es lo que se piensa. O sea, cuando te dicen lava esto, es lo que se piensa, pues échale agua y jabón y ves un montón de polvo. Entonces hay gente que sí lo piensa y que sí lo hace como tal,
pero porque su preparación no está hacia esto, ¿sí me explico? Sí, no tienen los conocimientos. Exacto, ahora no se le puede culpar porque ellos, pues lavar es como lavar la ropa, ¿no? Como lavas, incluso las máquinas algunas, así se lavan como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es complicado el que alguien que sea como operador y como tal tenga este tipo de capacitación. Entonces ya es que los operadores como tal no lo deben hacer, sino los ingenieros de mantenimiento. Esto ya es mantenimiento de alto nivel, porque ya, ya entra dentro de esto, ¿no? Porque ya tú tienes que primero ubicar la conexión que tiene tu variador, identificarla bien para que no se pierda, y luego ya de ahí, lavar con un dieléctrico adecuado, eliminar todo este tipo de problemas y colocar lo que tengas que hacer para que funcione como estaba y darle el mejor servicio en ese aspecto, ¿no? Y luego ya volver a montar, volver a conectar y volver a probar para que ver que no haya ningún problema a partir de la limpieza que tú hiciste, ¿no? Que eso también suele ser un problema, que muchas de las veces limpias y todo, y ya está bien limpiecito el equipo, pero de repente al hacer la limpieza, removiste algo que estaba haciendo que el variador trabajaba. Entonces ya lo pones y en eso ya no funciona. Por eso se prueba después de limpiar, ¿no? Y la idea es que tú elimines humedad, elimines suciedad de este tipo de equipos para que eso no sea un problema más adelante, porque efectivamente los controles de velocidad suelen tener este tipo de problemas, ¿no? De que se atasca el ventilador que ya no enfría y que el módulo IGBT se calienta, por ejemplo. Entonces hay que limpiarlos como tal. Otro elemento con el que se puede limpiar, por ejemplo, es aire comprimido. Pero muchos lo que hacen es limpiar con la instalación neumática de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no tienes trampas de humedad o filtros de humedad en ese tipo de instalación neumática, pues vamos a ver que aunque limpies con ese aire, estás inyectando agua. Entonces es mejor con aire comprimido o con pues a veces hasta es mejor con una sopladora que en lugar de agarrar la instalación neumática, porque recuerda que cuando tú comprimes aire en la instalación neumática, pues cambia la temperatura y eso genera condensación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues por ley de Boyle, es obvio que la presión, el volumen y la temperatura van a cambiar cuando una se queda constante y las otras dos varían, ¿no? Que en este caso, pues va a ser el volumen y vas a mantener una presión constante. Entonces la temperatura va a cambiar, se va a calentar y va a haber condensación de las partículas de humedad. Si tú no tienes, y como casi siempre son caídas que son las salidas del aire, pues por ahí se va a ir la humedad. Entonces tienes que tener ya sea cal, que son los depósitos de cal, o trampas de humedad, ¿no? Que sí hay para colocar en las instalaciones neumáticas y de esta forma evitar que el agua llegue a esto. Pero nos ha tocado que no, mi instalación está perfecta y lo que hacemos nosotros es echarla sobre un cartón, echar aire y muchas de las veces se alcanza a ver el rocío. Sobre todo al principio, ya después ya no, pero al principio sí, porque ya liberaste todo el agua. Entonces son de las cosas que pues suelen pasar y que no siempre te van a decir, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Mejor la botellita de aire comprimido. Entonces, cuando se instaló el control de velocidad, ¿se tuvo que volver a parametrizar todo? No, porque recuerda que ¿No? en estos controles de Ya. velocidad los parámetros ya están puestos. Ah, ok. Entonces nada más Sí, lo que haces es, no le quitas batería ni nada, nada más desenergizas, limpias ajá. y vuelves a colocar, no quitas batería, no remueves nada. Ok. Y ya se prueba para que esté todo igual, ¿verdad? Ahora tú Funciona puedes bien. pensar, ¿por qué se limpian los controles de velocidad? A lo mejor un PLC como tal, ¿no? Bueno, es muy simple, porque recuerda que en lo que son los controles de velocidad, tienes unos módulos IGBT que generan calor y que tú disipas a través de un disipador y que además se le coloca a estos elementos un ventilador para que fluya aire frío a través de este disipador, hay un intercambio de calor y lo que se busca es eliminar ese calor a través del aire y que se vaya hacia otra superficie. Entonces, como hay desplazamiento de un cuerpo gaseoso como tal,
hay desplazamiento de polvo. Hay suciedad que se va a acumular desde el ventilador hasta en el mismo disipador. Porque hay un desplazamiento de un fluido como tal. Hay movimiento. En un PLC como tal, no. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al existir este tipo de detalles, entonces hay que limpiar. Por eso hay que limpiar. Porque incluso puede pasar que el ventilador se quede atascado. Y si un motor de DC se queda atascado, ¿qué pasa? Va a querer aumentarse la corriente para moverse, ¿no? Ujú. O sea, el controlador va a querer compensar o se convierte en un cortocircuito. Y va a dañar la fuente del variador de velocidad de 24, de 15 o de 5 o de 9 volts que alimenta ese ventilador y ahora sí es el que hace que se mueva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dañaste el variador de velocidad por medir una fuente de voltaje o por no cuidar esta parte. ¿Sí me explico? Sí, profe. Y muchas de las veces lo que se cambia es el ventilador como tal. ¿Sabes qué? Cambiamos el ventilador y ya nos quitamos de problemas, ¿no? En Siemens se puede cambiar estos ventiladores de una forma muy simple también. Y ahí no te arroja alarmas de que el ventilador ya no está en Exacto, funcionamiento. sí, muchas de las veces sí, pero la alarma que te arrojan por lo general es una alarma de sobrecalentamiento del IGBT. Por eso se mide en los controles de velocidad la temperatura del IGBT o del módulo de potencia que mueva al motor como tal. Esa es la razón de por qué se mide la temperatura en el IGBT. No sé si recuerdas, por ejemplo, tú en tu caso, cuando vimos lo de la comunicación con el control de velocidad Danfoss, Ajá. que hay una parte que dice, ok, esta es la temperatura del módulo IGBT. Sí, de hecho sí. ¿Para qué te serviría como tal? Pues para saber si el ventilador funciona o no. Ahora, Ujú. por ejemplo, los Danfoss es bien difícil darle mantenimiento. Por el tipo, sobre todo los pequeños, es una unidad que si tú no sabes cómo abrirlos, los puedes romper la carcasa y pues ya valió. Pero hay que cuidar, en los Danfoss hay que tener mucho cuidado en cómo lo abres. ¿Alguna duda, jóvenes? Ok, entonces, hablando de otros beneficios, vamos a hablar también, por ejemplo, de la productividad, de la reducción de los costos de mantenimiento. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues obviamente, hablando de mantenimiento como tal, si nosotros, por ejemplo, tenemos esta filosofía de cuidar o de beneficiarnos a través de el mantenimiento preventivo, pues nos vamos a dar cuenta de que sí se van reduciendo, por ejemplo, que ya no tener que comprar un variador de emergencia, que implica un costo muchísimo mayor. No sé si me explico hasta aquí. Ok, regálenme un segundo, por favor, nada más. Listo, muchísimas gracias. Entonces también vamos a ver que eventualmente lo que busca o el beneficio que busca tener este tipo de filosofía en cuanto a la productividad también es la mejora de la calidad del producto final. Entonces, estos son los beneficios que también vamos a encontrar, ¿o no? ¿No? ¿Por qué? Porque eventualmente, por ejemplo, al conseguir un estándar o algo, por la mejora en nuestras políticas o en nuestras formas, en nuestros sistemas como tal,
pues vamos a ver que hay una mejora en la calidad, ¿no? Y por lo mismo, hablamos nosotros de un menor costo financiero, por ejemplo, por hacer recambios. ¿A qué es a lo que me refiero? Bueno, muchas de las veces el tener, por ejemplo, el hacer un recambio implica mejorar la tecnología de la empresa como tal. Lo que ustedes ven a su mano izquierda es una computadora más o menos de los años 70 colocada para controlar una extrusora de plástico que hace los asientos de las orugas o de los autobuses. Entonces, si ustedes ven, bueno, ahí está la máquina como tal, pero lo interesante es que vean el tamaño de las tarjetas, el tamaño de todo, y en ese mismo espacio nosotros lo que hicimos fue colocar, porque obviamente ya no puedes conseguir refacciones de nada de esta computadora, de sus fuentes, de sus capacitores, de sus tarjetas, de sus módulos de entradas y de salidas, ya no puedes encontrar refacciones. Es más, la computadora como tal ya ni prendía. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Ya no le inviertes a tener este tipo de máquinas, sino ya lo mejor que puedes hacer es, de este lado, mejor reinvertir a lo mejor en un nuevo sistema de control. Y lo que ustedes ven a la derecha es precisamente eso. Ya mejor lo que se colocó, porque el cliente así lo pidió, fue un módulo de Siemens, un CPU, por ejemplo, un PLC, que este es un 1215, y vemos que tenemos módulos de entradas y de salidas, y vean el tamaño, incluso ahí se colocó una fuente de 24 volts y algunas clemas para poder realizar el proceso, ¿no? Entonces, si se fijan, además de que ya tenemos algo que puede ser refaccionado por casi cualquier persona, y de que se puede conseguir a lo mejor en un tiempo más corto, y de que sí tenemos refacciones durante bastante tiempo, nos vamos a encontrar de que el tamaño o el espacio que ocupa, ya con todo y tablero, pues realmente es muchísimo menor. Y es una de las ventajas nosotros de tener como tal pues una mejora, una inversión en cuanto a la tecnología, ¿no? Entonces aquí un proyecto, es lo que les decía, muchas de las veces un proyecto de automatización o de mejora, esto es lo que lo puede vender. Porque ¿qué es lo que pasa? También eh, hay otros casos, no tan radicales como este. Por ejemplo, a mí me ha tocado que tienen PLC de los años 80 o 90 tempranos, que pues ya hay muy poca gente que le da servicio porque la mayoría de los ingenieros que le daba servicio a ese tipo de PLCs ya se retiraron o jubilaron o simplemente ya no quieren batallar con ese tipo de tecnología. Y muchas de las veces uno entra porque pues tiene la tecnología todavía para hacer los cambios, se procura una máquina, se procura una PC, es a lo que me refiero, el programador y los cables para poder hacer cambios o modificaciones o ver qué es lo que pasa. Entonces, en lugar de cambiar todo el programa o todo el PLC, pues lo que haces es modificar ahí mismo o ver si hay algún problema que pueda solucionar dentro de la lógica que tenga el programa como tal. O sea, sí se puede hacer en algunos casos, pero en otros de plano es realmente imposible, como lo fue ¿no? Entonces ahí sí se vende el cambio completo del sistema. ¿Qué es lo que pasa muchas de las veces? La filosofía de muchas personas de Allen Bradley y de Siemens o de empresas muy grandes de automatización es de que, bueno, ¿para qué batallas con un S7300 o con un S7200 que ya no estoy vendiendo como tal? Si yo te puedo mejor dar algo que sea actual y te vendo todo el proyecto de ingeniería. Y es ahí donde puede, por ejemplo, la Allen Bradley deja de darle servicio a sus clientes o a algún empresario que tenga maquinaria con un PLC 5 a lo mejor o con un SLC 500 viejito. Y es aquí donde, por ejemplo, pues a lo mejor todavía si tienes las herramientas y darlo, pues te ganas ese lugar en el mercado, ya que cambiar el sistema muchos lo van a querer hacer, ¿no? Y no siempre va a ser pues la mejor opción o lo ideal. Pero bueno, es uno de los lugares que sí pueden existir o de las razones que pueden justificar el poder hacer un proyecto de automatización como tal. Y otro de los beneficios en cuanto a la productividad es el aumento de la capacidad de respuesta a los movimientos de mercado. Ahora, ¿a qué voy con esto? Muchas de las veces vamos a ver que, por ejemplo, hay tendencias
que aunque creamos que no van a durar, llegaron para quedarse como tal. Un ejemplo son los fabricantes de suela de hule. Muchos de ellos, al verse con su trabajo minorizado o de una forma menor, debido a que, pues obviamente el regreso a clases involucraba un cambio de zapatos muchas de las veces, eh, graduaciones, ceremonias y demás, involucraba un aumento en la demanda de este tipo de productos y que uno pensaría que el regreso a clases no afectaría a este tipo de negocios como tal, pero en realidad es parte de una cadena de suministros. Al no tener que salir como tal y no tener que usar zapatos para la escuela como tal, dentro de, por ejemplo, primaria, secundaria, donde por lo general, incluso en algunas prepas donde todavía se utiliza el uniforme como tal, ocasionó que algunas personas que fabricaban hule, suela de hule, pues perdieran un ingreso muy importante. Y luego después salió este movimiento de generar o de fabricar, en lugar de estos suelas, fabricar tapetes sanitizantes. Entonces muchas empresas lo que hicieron fue, ok, tenemos la infraestructura, tenemos todo, lo único que hay que hacer es fabricar los moldes. Y muchos de ellos fabrican sus moldes, otros los compran, pero realmente lo que hicieron fue, ok, nos vamos a ir hacia ese sector y vamos a fabricar entonces nuestros tapetes y ahí tienen que de repente de un punto, de un momento a otro, algunas empresas que se dedicaban a esto fue, ok, hacemos el cambio y nos dedicamos a esto. Otros fue, vamos a hacer cubrebocas plisados y modificamos nada más algunas partes de nuestra estructura como tal. Como tal, el objetivo de esto no es un cambio tan drástico y tan radical, pero sí vamos a ver que hay una respuesta que nos pudiera beneficiar, porque es importante considerar que el que pueda responder a estos movimientos de mercado tiene asegurada su supervivencia. Y entonces es aquí donde vamos a ver que hay empresas que, pues obviamente piensan que siempre se debe hacer el mismo artículo de la misma forma y no siempre van a lograr sobrevivir cuando hay fenómenos extraños o diferentes, como puede ser en este caso una pandemia como tal, ¿no? Ahora, la idea, ¿cuál es? Bueno, la idea o el beneficio, otro beneficio que tenemos en cuanto a la productividad, es crear capacidades competitivas desde la fábrica. Y como les decía yo, ya no nada más tener un operador que mueva los botones y que toda su vida se esté dedicando nada más exclusivamente a producir, sino que ese mismo operador como tal, lo que puede hacer es dar mantenimiento, al menos el básico, o cumplir al menos el 80% de las acciones de mantenimiento que ya sabemos que son la parte de lubricación, limpieza y ajuste. Entonces le damos una responsabilidad más, pero no nada más eso, le damos una paga muchísimo mayor, porque gracias a su labor, la máquina para mucho menos, porque él está encargado del 80% de las tareas de mantenimiento, que es esas, pues ahora sí que digamos tareas que no son tan divertidas para un ingeniero como tal, pero que sí son entretenidas en el aspecto de que te llevan un tiempo y de que ellos mismos pues tienen que hacer, porque a final de cuentas es algo que no se puede evitar. Entonces, si el operador como tal lo hace, vamos a darnos cuenta de que se le crea en él una capacidad de movimientos y de ajustes. Yo les he platicado de alguna ocasión que a mí me tocó suplir un sistema de control que había en una máquina que hacía cortes, ¿no? De papel y de etiquetas a cierta distancia. Es decir, las etiquetas todas tenían que medir lo mismo y la velocidad a la cual iba esa, pues podía cambiar. A veces el motor giraba a 6,000 revoluciones por minuto, a 3,000 creo, no recuerdo. Y esto hacía que fuera una tarea un poco más complicada. Bueno, a mí en ese caso lo que me ayudó mucho fue escuchar, por ejemplo, los argumentos y las condiciones iniciales que el operador de dicha máquina tenía que hacer
para que funcionara bien su máquina como tal. Entonces, al escucharlo, yo empecé a ver que hay ciertas condiciones que había que evaluar, que había que considerar para que no tuviéramos de esos problemas. Al yo tomarlo en cuenta, al momento de programar y de colocar o al momento de hacer, pues ya para mí fue muchísimo más fácil realizar la maniobra de automatización. Y esto es porque ya tienes una capacidad diferente, ¿no? Otro ejemplo un poco drástico, pero también interesante puede ser la condición de cliente calificado. Un ejemplo, si ustedes de un día para otro quisieran comprarse como tal un celular, ¿en qué se basan para comprar dicho celular? Tu presupuesto y luego las especificaciones que quieres. Exactamente, lo acaba de decir correcto, las especificaciones. Como tal, que buscamos en las especificaciones. No tiene que ser algo muy específico, sino general, ¿no? Velocidad, ¿qué otra cosa? Pues memoria, ¿Qué más? incluso la pantalla, es de calidad, ¿no? Perfecto. ¿Por qué buscamos eso? ¿Por qué nosotros como tal buscamos algo así? O sea, algo muy específico como tal. O sea, el que tenga mejor pantalla, el que tenga una mayor velocidad. Pero no siempre buscamos el que sea mejor en cada cualidad, ¿no? Sino que lo que buscamos es que la relación, a lo mejor, entre calidad-precio, pues sea lo más adecuado, ¿no? Para no traer un celular a lo mejor de 13,000 pesos, pero que uno de 5,000 haga muchísimo más. No sé si me explico hasta aquí, o si concuerdan conmigo en esto. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ahora llévenlo a algo más elevado. Si ustedes quisieran comprar un refrigerador, se agarran cualquiera o se ponen a investigar un poquito de refrigeradores. Pues investigar. ¿Y qué es lo que ustedes tendrían que pensar en un refrigerador? Vamos a pensar en, primero, el espacio que tienen para colocarlo, ¿no? Las dimensiones como tal. Y buscamos que le pueda caber más en el espacio que tenemos, o sea, la distribución como tal. ¿Qué otra cosa podemos buscar, por ejemplo? Pues yo diría la eficiencia energética. Exactamente, que pueda ser a lo mejor un refrigerador tipo inversor y además de que pueda llevarnos a un consumo menor de electricidad. ¿Qué otra cosa pudiéramos buscar? Ya definimos el espacio donde lo vamos a colocar, la distribución de las cosas y la eficiencia energética. ¿Qué otra cosa pudiéramos? Vamos a agregar una más que pudiéramos buscar en un refrigerador. La frecuencia con la que trabaja. Puede ser que realmente en México pues nos preocupamos porque sea de 60 nada más, ¿no? Pero vamos a obviar, bueno, vamos a hacer más obvia una que es nuestro presupuesto, ¿no? Porque igual puede tener todo lo que queramos, pero a lo mejor cuesta 35,000 pesos. Y es ahí donde ya se sale a lo mejor de nuestro presupuesto, ¿no? Entonces empezamos a buscar lo que más se adecue, lo mejorcito que podamos tener dentro de nuestro presupuesto. ¿Cierto o no? Cierto. Y podríamos nosotros ver que esto es una decisión pensada y hecha responsablemente. Ahora imagínense que ustedes quieren poner una fábrica, no sé, de velas. ¿Qué vamos a hacer? Primero investigar cómo se hacen las velas, ¿no? Si hay una máquina que haga las velas como tal. ¿Cuál es el mercado de las velas? Y es ahí donde viene la parte interesante. La condición de cliente calificado, ¿qué implica? Implica que si yo voy a comprar una maquinaria, primero, saber quiénes son los mejores fabricantes de maquinarias que van a fabricar el producto que yo necesito para que yo fabrique el producto. Si yo quiero, por ejemplo, hacer cartón corrugado, los mejores fabricantes de corrugadoras de cartón. Y vamos a encontrarnos con VHS, con Marquip, con Fosber, por ejemplo. Y vamos a encontrarnos que de repente a lo mejor ya es algo que puede salir o no de mi presupuesto, pero yo ya investigo quiénes son los mejores en este caso.
Uno y dos. Después, ¿qué precio manejan? Tres, la máquina que ellos fabrican va a cumplir con las necesidades de mi producto. Cuatro, ahora sí, ya tengo mi producto, ya vi la máquina como tal. ¿Cómo está mi producto como tal? Es decir, ¿cómo está fabricado? ¿Tiene refacciones fáciles de conseguir en México? ¿Hay soporte de esta línea en México? ¿Sí me explico? Las refacciones que tienen en el interior tienen un tiempo de entrega corto, se pueden conseguir en México. ¿Puedo yo comprarlas directamente al fabricante o puedo comprarlas directamente yo a cualquier persona que venda esa línea en México como tal? ¿Hay soporte las 24 horas por si hay problemas en la máquina como tal? ¿Cuánto tiempo tiene de garantía? ¿Cuál es el consumo mínimo en cuanto a wattaje que me va a pedir? ¿A qué voltaje va a trabajar? ¿Qué controlador va a traer? ¿Qué periféricos yo tengo que tener en la cercanía para que esto trabaje como tal? A lo que me refiero es, ¿necesita instalación neumática? ¿Necesita instalación eléctrica? ¿Necesita instalación hidráulica? ¿Qué capacidades deben tener dicha instalación? Saber yo todo acerca de este producto para considerarme, ok, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo te voy a probar, y si tu máquina cumple estas condiciones, está funcionando y me entrega un papel, una bolsa, una vela, con estas características, entonces te la acepto. Y si no, no te la acepto y te puedo yo penalizar. A eso se le llama condición de cliente calificado. Yo sé lo que quiero, sé específicamente lo que te pedí, pero si ustedes llegan con la intención de no sé, pero voy a ver y voy a aprender, pues a lo mejor sí le sale, ¿no? Puede ser. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Hemos visto casos de máquinas nuevas paradas porque se anuló la garantía por una instalación mal hecha. Porque no se cumplen ciertos requisitos en un contrato. Y no hay garantía y no hay nada que se pueda hacer. Y entonces ahí tienes que hay que hacer una inversión muy fuerte para suplir y cambiar. Un ejemplo, nosotros en algún momento fuimos fabricante de maquinaria y llegamos a exportar una maquinaria, una línea completa para curado de calzado a Taiwán, no, a Tailandia. Entonces, nos la pidieron un voltaje de, creo que fue 220, no sé si estoy seguro. Nosotros sabiendo que ellos en Asia utilizan 380. Entonces le dijimos, ¿estás seguro que quieres la máquina a 220? Sí, estoy seguro. Ok, fírmame un contrato en donde digas que la quieres a 220 y que la quieres así. Ok. Bueno, la máquina se fue, se entregó. Ellos no pagaron porque nosotros fuéramos a instalarla, sino que ellos mismos la instalaron y demás. Se instala y una vez que se instala, le meten 380 a una línea de 220. ¿Qué creen que pasó? ¿Se dañó la máquina? Exactamente. Y en ese caso como tal, cuando había tableros, había instrucciones pegadas en el tablero, alimentar con con 220, aún a pesar de todo eso, pues se quemaron muchas cosas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues ya no hubo garantía. Y ellos no pagaron como tal la instalación. Entonces, esa máquina quedó deshecha. Sí hubo algunas cosas que se protegieron, que se consideraron y se salvaron. Pero hubo muchas cosas que no. Controles de velocidad y demás que como tal no sobrevivieron. Entonces, este tipo de cosas, cuando tú no eres cliente calificado, te puede perjudicar. Entonces, la idea de este tipo de filosofías es crear capacidades competitivas desde el interior de la fábrica. Y no me refiero nada más a tener a un operador experto, sino tener, por ejemplo, a un ejecutivo experto
no nada más para cuestiones de su rubro, sino que entienda las principales problemáticas de la empresa, los principales problemas de mantenimiento, y a partir de ahí generar una comunión que pudiera llevar a reducir esto. Pero si no se entiende el problema, pues obviamente no se puede dar una solución y solamente se busca un culpable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un ejemplo muy claro y muy básico y muy visual, y que a lo mejor no tiene nada que ver, pero sí es un ejemplo de, no sé si alguno de ustedes vio el debate de los presidentes hacia León, y hubo un punto en el cual les preguntaron que cuáles eran las 3 principales problemáticas en León. Y las respuestas de ellos fueron los problemas de equidad de género, fueron problemas de, por ejemplo, rezago social, de movilidad, las respuestas que ellos dieron como tal. Y ninguno de ellos atinó a las verdaderas 3 problemas o los 3 problemas más denunciados en León: narcomenudeo, robo a casa habitación y robo a vehículos y robo a negocios. O sea, ni idea de qué es lo que pasa en León. ¿Cómo vas a dar solución a un problema si no conoces el problema? Y lo mismo pasa con niveles más altos en las empresas. Nada más sabes que la máquina está parada, pero no sabes por qué. Porque a lo mejor la maniobra puede estar mal, o quien está realizando la operación como tal no está teniendo cuidado en esa parte de la maniobra, o la máquina como tal trae ciertas especificaciones de velocidad de producción, y por querer aumentar la producción no estamos aumentando la velocidad a la que dicha máquina trabaja, o no estamos cumpliendo con la instalación eléctrica, o no estamos cumpliendo con ciertas cosas que la máquina solicita como precarias para poder cumplir una condición, o nuestro método no es el correcto, o estamos mal en cuanto a la forma de elaboración de nuestro producto. Pero si esto no se entiende, nada más se va a buscar un culpable y se va a despedir personal cuando el personal no tiene nada que ver, sino es otro problema como tal que vamos a ver que es el que involucra entonces a dicho, eh, pues a dicho sector. Entonces nosotros tenemos que tenerlo esto en cuenta, porque si vamos a pedir algo, tenemos que entender la problemática. Si vamos a dar una solución, tenemos que entender cuál es el verdadero problema, y para eso tenemos que tener una capacidad diferente que nos haga un poco más competitivos como tal. O sea, entender un poco más el trabajo de los demás para ver cómo nos podemos acoplar y mejorar esta parte que se conoce como productividad. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Está bien. Ahora, No, aquí como tal, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver que también dentro de las características de esta filosofía hay acciones de mantenimiento en todas las etapas del ciclo de vida del equipo. A esto es a lo que me refiero. Habíamos platicado hace tiempo de inspecciones. Estas son acciones de mantenimiento. Inspecciones como tal, verificaciones, dar mantenimiento preventivo, dar mantenimiento correctivo. Muchas de las veces nosotros buscamos en este caso realizar acciones que nos permitan concluir la vida útil de dicho equipo en el tiempo especificado por el fabricante, ¿no? Y saber ese tiempo y nosotros a partir de ahí tomar acciones. Pero es una de las características que nosotros vamos a ver. Otra característica muy importante es la participación amplia de todas las personas de la organización. Pues eso es lo que se busca. Era lo que les comentaba yo. O sea, no nada más que el operador esté preocupado porque la máquina no trabaja, sino que el de mantenimiento. ¿Sí me explico? Y que el de operador, al igual que está angustiado porque si no, no recibe el bono, también el de mantenimiento. Y no nada más eso, el de producción. Y no nada más el de producción, el de ventas. Y que no nada más el de ventas esté puesto, el de recursos humanos. Todos estén involucrados en este tipo de dinámicas, de forma en que sea un problema de todos y no sea un problema nada más mío.
porque eso suele pasar, y no nada más en las empresas, en la vida como tal. El problema es mío y yo me dedico a mi problema como tal, y muchas de las veces no es eso, no es eso el detalle, sino que es un problema social y que dicen, el problema es tuyo, tú resuélvelo, este no es mi problema porque nos buscamos evitar este tipo de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un ejemplo muy sencillo y muy claro es como si yo dijera, bueno, independientemente de que si ustedes están aprendiendo o no, yo hago como que, ustedes sí están aprendiendo, yo hago como que sí, y ustedes, pues en realidad van a pensar, bueno, a ver, estamos en clases en línea y yo voy a salir dentro de poco. O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cuál va a ser el detalle? Entonces, si yo no me preocupara por esta parte, si yo dijera, bueno, es que es un problema, ¿no? Como tal, yo tengo que ver un temario, lo cumplo, ya, se acabó. Y a todos les pongo 10 y ya se acabó mi problema. Nadie se va a quejar de recibir un 10. Entonces, si yo no modifico mi actitud en este aspecto, cuando ustedes salgan y se enfrenten a un problema y quieran usar la herramienta que aprendieron durante este transcurso, porque realmente eso es la escuela, ¿no? Como tal, es adquirir una serie de herramientas que después van a poder utilizar, pues es ahí donde puede haber un problema, ¿no? Y yo decir, pues es problema de ustedes, ¿no? Yo ya estoy trabajando, tengo un trabajo, recibo un salario, pues ya que me preocupo, ¿no? Ya preocúpense ustedes. Pero si yo me involucro en, ok, a ver, vamos a ver qué entendiste, vamos a ver qué hacemos o cómo solucionamos esta problemática que tenemos. Y vamos a ver cómo nos ajustamos, traemos pláticas de afuera o vemos a alguien a ver si nos puede aclarar sucesos, ir a visitar una fábrica, ver diferentes problemas, tratar de hacer prácticas fuera de línea o en línea como tal, pues a lo mejor esas herramientas no van a ser tan completas como si estuviéramos de forma presencial, pero nos van a tener una base para nosotros poder investigar un poco más afuera, ¿no? Y es ahí donde viene la parte interesante, porque si todos nos involucramos, a final de cuentas en la misma escuela, por ejemplo, yo, que eventualmente necesito ingenieros o que necesito practicantes o que mis clientes necesitan ingenieros y practicantes y yo veo sus destrezas y habilidades desde ahorita, pueden ser hasta una recomendación segura y se empiezan a ensamblar piezas porque eventualmente, como yo sé que son ustedes responsables, trabajadores o cierto, o un buen elemento dentro de una organización que sabe trabajar en equipo y los llevo a un cliente, esto va a implicar que mi cliente va a valorar esa recomendación, va a tener mayor capacidad en la parte de mantenimiento y se van a poder hacer realizar trabajos de mayor envergadura como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Porque si todas las piezas se embonan correctamente, se puede llegar a un buen resultado. Y lo mismo pasa en las empresas. Si yo pienso, la máquina está parada, es problema del de mantenimiento, el de producción, dice, yo me pagan por producir. Yo estoy aquí cumpliendo mi parte, pero pues si no está la máquina, pues no puedo hacer nada y me tienen que pagar. Y el de mantenimiento y todo estresado por querer sacar la falla adelante, cuando en realidad nada más era un problema de lubricación que el operador pudo haber hecho y que ya se paró la máquina y se dejó de recibir dinero como tal. Y hay un punto en el cual esto es tan repetitivo que eventualmente dice el empleador, ¿saben qué? Va a haber un recorte de personal porque pues siempre estamos batallando. Y ya alguien perdió su empleo por ese tipo de dinámicas, porque es problema de él, no es problema mío y demás. Entonces, la característica principal del mantenimiento productivo total es tener una participación amplia de todas las personas de la organización como tal. Ahora, vamos a ver entonces que esto es observado como una estrategia global de empresa en lugar de un solo sistema para mantener los equipos. O sea, mantenimiento productivo total no está ni siquiera enfocado en que en los equipos electrónicos como tal, en los equipos mecánicos, en las máquinas, no. Está enfocado en la empresa. No sé si me explico. O sea, no está enfocado en que mantengamos equipos, en que mantengamos una máquina, en que mantengamos a un operador. Está enfocado en toda la empresa como tal, en que toda la empresa funcione como un reloj y que cada engrane haga su parte. No sé si me explico hasta aquí.
Entonces, la idea de esto, ¿qué es? Es orientar a la empresa a la mejora de la efectividad global de sus operaciones, en lugar de prestar atención a mantener los puros equipos. ¿A qué es a lo que me refiero con esto? Que no todo nada más es mantener esta parte. Por eso les digo, involucra todo, involucra a lo mejor una mejora en la entrega de los suministros, una mejora en la entrega de la producción, una mejora en la distribución de las materias primas. O sea, no nada más es tener, por ejemplo, los equipos siempre trabajando. Muchas de las veces nos vamos a dar cuenta de que si un tablero lo manejas en sus condiciones, no hay que darle mucho mantenimiento. Pero si como tal nosotros no cuidamos las instalaciones y demás, sí pudiera ser que nos ocasione un problema de mantenimiento correctivo por no tener ciertas políticas como tal que cuiden o preserven los bienes que vamos a tener dentro de la planta y nos lleven a una actitud destructiva, ¿no? Porque eventualmente es lo que llega a pasar. Un ejemplo, tenemos una muy alta rotación de mano de obra, pero tenemos un baño que es un hoyo en el piso. ¿Cómo no quieres que la gente no quiera ir a trabajar si tiene que ir a hacer del baño en un hoyo que está en el piso? Que a mí me ha tocado ir a ver. O sea, el baño es un hoyo en el piso, es una fosa. Nadie quiere hacer ahí, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ponles un baño. Tienen que comer y están comiendo en el piso, en el suelo, sentados. Ponles un comedor. Y recuerda que las personas, que cualquier trabajo es igual de digno y cualquier trabajo es igual de importante. Y todos los trabajos son igual de importantes. El trabajo de un presidente es igual de importante que el de un doctor, que el de un futbolista. ¿Por qué? Porque son dignos. Lo que es diferente es pues la friega que se llevan. Es a lo que voy. Por ejemplo, uno puede pensar, pues es que un albañil gana 2.500 a la semana y un psicólogo igual. Sí, es cierto, pero la friega del albañil es muy distinta a la friega del psicólogo. Completamente distinta. Porque el albañil eventualmente podrá llevar ese trabajo a cabo, pero va a haber una edad en la que ya no. Y el psicólogo sí. ¿Sí me explico? Y tiene la posibilidad del psicólogo de incluso hasta trabajar a distancia. Y el albañil no. Y ahí están los casos de pandemia romantizada, ¿no? De que todos deberíamos estar encerrados. Hay gente que no se pudo quedar encerrada. Entonces a lo que voy, o sea, sí y no. Todos los trabajos son iguales de dignos y hay que entender esta parte. Y por eso es importante considerar de que no nada más es mi trabajo de ingeniero el importante, no. La idea de estas filosofías es de mejorar la efectividad global de todo, de todas las operaciones, de todos los sistemas, no nada más de mis equipos. No nada más importa el de mantenimiento, importan todos. Esto implica también una intervención significativa del personal que esté involucrado en la operación y producción y en el cuidado y conservación de los equipos y recursos físicos como tal, o sea, de todos, del de ventas, del de producción, del de mantenimiento, incluso del dueño como tal, o del empresario o los socios empresarios y demás. Porque si entendemos las necesidades, los problemas, los detalles de mantenimiento, de cuidado y demás, podemos entonces entender la problemática y dar soluciones apegadas a la realidad, que estén ajustadas dentro de nuestro presupuesto, dentro de nuestros alcances y que permitan ayudarnos a todos como tal a mejorar esa productividad. Pero si no conocemos nada, si no estamos informados de la situación, difícilmente vamos a dar una solución que esté apegada a lo real y lo único que vamos a hacer es buscar un culpable como tal. ¿Sale? Ahora, otra característica principal vienen siendo los procesos de mantenimiento fundamentados en la utilización profunda del conocimiento que el personal posee sobre los procesos. Entonces, aquí que es a lo que voy. El conocimiento del operador es importante. El operador sabe cómo la máquina va, cómo es, cómo se opera, como tal. Hay que tomarlo en cuenta. El conocimiento del ingeniero de mantenimiento también es importante.
el conocimiento del de producción, el conocimiento del de ventas. Era lo que les comentaba yo, todos los trabajos son igual de dignos y todos los trabajos son igual de importantes. Porque es muy simple, el operador dice, a mí mi problema es producir. Y si la máquina no funciona, no es mi problema, yo estoy aquí, me tienen que pagar. Y en cierto punto es cierto, le tienen que pagar porque él está ahí. Pero si no se ha vendido, ¿cómo quiere que le pague? Y eso es una problemática que vamos a encontrarnos que es individualista y que suele pasarnos a todos. ¿Sí me explico? Un ejemplo, vamos a pensar, yo pertenezco a su generación, ustedes son pocos, y tengo 1 o 2 compañeros que van mal, y no me preocupo por ellos. Está bien. Puede ser que eventualmente ellos se vayan y no pase nada, pero va a haber un punto en el cual de repente yo puedo ver, caray, que nada más somos 2 o somos 3, o en algunos casos, o soy yo nada más. Entonces ir a clase ya no es tan padre, ¿no? O ya no es tan divertido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo ayudo un poco más, si yo incentivo un poco más, y también si yo me intereso un poco más, tal vez pueda sacar esto y eventualmente conseguirme a un compañero que eventualmente en un ya un mundo globalizado, en un mundo donde nosotros salimos, un compañero de trabajo, que a lo mejor él no es muy bueno en esta parte de inteligencia matemática o en ese aspecto, pero su inteligencia social es muy alta y es muy bueno para conseguir oportunidades de trabajo. Y es aquí donde yo me puedo ver, si me puedo asociar, ¿no? Y es aquí donde puedo ver, ok, yo puedo hacer más cosas y demás. Lo mismo es aquí, o sea, la idea es aprovechar al máximo el conocimiento profundo que el personal posee sobre cada proceso. Y no nada más tener a una persona que sepa de todo el proceso para que al rato esa persona se vaya y se pierda toda la tecnología, todo el avance, toda la metodología que tenemos. Por eso es bien importante que todos estén involucrados y que todos sepan cómo se ejecuta o se realiza el procedimiento, las variables que involucra cada proceso, lo que hay que controlar dentro de estas variables, los valores correctos de estas variables y cómo afecta cada una de estas variables en el producto final para poder tomar una decisión en cuanto a los ajustes y hacer modificaciones necesarias para poder incluso reducir costos fijos, y tener la misma calidad a la salida de mi producto. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, profe. Ok, ahora vamos a hablar entonces de los pilares de mantenimiento productivo total. Y vamos a encontrarnos estos pirámides como tal, que son los pirámides de operaciones industriales, que son estos 8 pilares, que son mantenimiento autónomo, mantenimiento planificado, mejoras enfocadas, educación y entrenamiento, mantenimiento de calidad, excelencia administrativa, control inicial, seguridad y gestión ambiental. Y luego vamos a enfocarnos y vamos a ver que hay pilares logísticos, que es transporte y almacenamiento, previsiones, planes y programas. Ahora, si ustedes observan y ven toda esta parte, solo una realmente como tal habla de mantenimiento, ¿cierto o no? Una o dos, más bien dicho, 2 son las que hablan de mantenimiento, que son autónomo y planificado. Y todas las demás, ¿El de calidad también valdría, profe? pudiera ser, pero si te fijas en calidad ya está enfocado a otra parte. O sea, como tal, son 2 las que definen esto, ¿no? Sí podemos, pero ahora observemos nosotros lo que dicen los siguientes. Mejoras enfocadas, educación y entrenamiento, y ahora sí viene mantenimiento de calidad. O sea, está enfocado a la calidad, ¿no? Del producto. Pero realmente los 2 primeros sí se enfocan o se visualizan
hacia lo que viene siendo la maquinaria como tal. Entonces, si yo quitara todos los demás pilares y dejara esos dos, ¿qué pasaría con la parte de arriba? No, pues es como... Exactamente. Entonces, la idea es cumplir con estos pilares lo más que se pueda. Porque si ustedes se fijan, esto habla acerca de una filosofía de estrategias a implementar en cada uno de nuestros sistemas, en donde lo que nosotros buscamos es algo complementario y que me permita a mí crecer como empresa, no como persona, sino como empresa. Y a la vez que crezco como empresa, que las personas que conviven o que están dentro de esta empresa como un ambiente, crezcan a la vez. No sé si me explico hasta aquí. Ok, por el momento sería todo. Vamos a tomar lista, por favor. Y nos podemos retirar. ¿Listos? Muchísimas gracias y nos vemos entonces el día de mañana. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego, Gracias. profe. Profe, no sé si checó el chat de Teams. Fíjate que no tuve chance. Ahorita lo checo y te contesto, ¿va? Va, profe, gracias. Órale, pues. Que estén muy bien, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Luego, gracias, igualmente. Bye, profe.